Muy buenas tardes y muy buenos días en América Latina, saludándolos a todos desde este Foro Unir que estamos comenzando nuevamente, hoy con un tema de muchísima actualidad y sobre todo también un tema de preocupación, porque hoy vamos a hablar en este Foro Unir de los retos de la ciberseguridad, pero entendiéndolo como un problema geopolítico, ¿sí? Ya no estamos hablando del problema que tenemos con el antivirus en nuestro domicilio. Estamos hablando de cómo organizaciones internacionales y transnacionales utilizan la tecnología para cometer delitos y todos los desafíos que conlleva y que las autoridades deben afrontar para combatir un tipo de delito tecnológico. Y por eso, para dar también la bienvenida de todo lo que vamos a hablar, queremos ir saludando ya a la gente que se está conectando con nosotros. Nos saludan desde Armenia en Colombia, desde La Pampa, provincia argentina, desde la provincia de Córdoba también en Argentina. Nos saludan desde Madrid, nos saludan desde Ecuador. Muchísima gente, les quiero contar, más de 2.000 personas se han apuntado a este evento. Y este evento que tiene unos invitados de lujo. Y hoy para mí es un honor presentar como el co-conductor de este evento y también especialista al diputado del Parlamento Europeo, José Cepeda. José, es un gusto tenerlo con nosotros en este evento, además también un especialista, un ingeniero informático. Sí. Así que también, creo que hay mucho para hablar y mucho para contar. Y José, a mí me gustaría que usted presente ahora a nuestro invitado especial, porque el tema de hoy habla de lo que decíamos recién, ¿no? Esa ciberdelincuencia, los ciberdelitos, pero sobre todo cuando ya no hablamos simplemente de los delitos de, no sé, de privacidad, de robar los datos de una cuenta bancaria, sino de la posibilidad incluso de plantear hoy guerras cibernéticas, o sea, conflictos internacionales en los cuales el uso de la tecnología se convierte en potentes armas. Así que, José, yo creo que es usted quien debe presentar a nuestro invitado. Bueno, pues muchísimas gracias a la UNIR también por vuestra invitación. Es muy importante el tema que tratamos esta tarde hoy, y es cierto también que la persona que nos acompaña, pues para mí es un lujazo el poderlo tener con nosotros y con nuestros alumnos, sobre todo porque se le va a dar una dimensión, yo creo, a este diálogo, a esta conversación, además en su capacidad que él tiene, como es una persona, un miembro de las Fuerzas Armadas, pero es una persona que además, ahora lo van a poder descubrir, tiene una capacidad pedagógica, una capacidad de poder transmitir conceptos que en muchas ocasiones, hablando de ciberseguridad, nos dejamos llevar mucho por la técnica, ¿no? Y parece que es una cuestión solo muy dirigido a los ingenieros informáticos. No, esto es un problema de mucho nivel. Hoy hay una zona de conflicto muy importante, muy cerca de Europa, que está en guerra. Y eso tiene consecuencias también desde el punto de vista económico, es otra forma de hacer la guerra, por cierto, y también desde el punto de vista tecnológico, que es otra forma también de desarrollar la guerra, ¿no? Que son las guerras híbridas, como las denominamos también y como trabajamos en el Parlamento Europeo. Así que sin más preámbulos, yo quería presentar hoy precisamente a la persona que nos acompaña, que no es ni más ni menos que el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio de las Fuerzas Armadas Españolas, el vicealmirante Javier Roca. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es una persona que además ha sido comandante en 3 buques de la Armada, ¿no? Ha sido piloto de aeronaves, ha estado más de una década volando con helicóptero HS-60, ¿no? En numerosísimas operaciones internacionales a bordo de las fragatas. Bueno, ha dado la vuelta al mundo en el buque Juan Sebastián Elcano. Me parece maravilloso, además, donde está haciendo una formación también, en este caso, la princesa de España, ¿no? En este momento, ¿no? Y además ha sido autor del libro Proa al Sur,
donde relata una crónica diaria de la campaña antártica 2006-2007, que estuvo realizada por el buque de investigación oceanográfico Las Palmas y del que era su comandante. Además, el vicealmirante Javier Roca ha realizado el curso de Estado Mayor en Chile, un máster de seguridad internacional en el Naval War College de los Estados Unidos, y el primer International Captain's Course de los oficiales generales en Francia. Posee también un máster en paz, seguridad y defensa. Es experto universitario en ayuda y cooperación humanitaria por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, General Gutiérrez Mellado. Y su anterior destino al mando, precisamente al mando del conjunto del ciberespacio, fue la sección de gestión y el conocimiento del Estado Mayor de la Armada, ¿no? Por lo tanto, en fin, una persona que ha estado dedicado buena parte de su vida a liderar también la transformación digital de la Armada, ¿no? Una persona muy relevante y que además nos va a poder acercar ese trabajo que en muchísimas ocasiones, ya sea por las operaciones, ¿no?, que en muchas ocasiones se desarrollan de una forma bastante discreta, o por lo que sea, es verdad que en muchas ocasiones no tiene mucha relevancia pública, ¿no? Y me gustaría tener la oportunidad esta tarde, con tu permiso, de acercar un poco la labor que desarrolláis en el mando conjunto. Por eso a mí la primera pregunta que se me ocurriría sería precisamente eso, que nos contaras, ¿no? ¿Qué hace realmente, qué se hace en el mando conjunto del ciberespacio, en este caso de las Fuerzas Armadas Españolas? Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos siguen desde aquí de Madrid. Es un honor estar aquí con todos vosotros. Bueno, y para presentar lo que hacemos, lo que humildemente hacemos, que es el mando conjunto del ciberespacio. Es una unidad militar, las Fuerzas Armadas, la unidad más joven, es conjunta, gente del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, y que nuestra misión es proteger y defender el ciberespacio de interés para la seguridad nacional, o sea, para la defensa nacional. Esa es nuestra misión así principal. En el ámbito del ciberespacio, comandante, es cierto que, en fin, como comentaba un poco nuestro presentador, que la dimensión es mucho más allá. Es decir, Internet no tiene fronteras realmente, ¿no? Y hoy los países sufren auténticos riesgos y amenazas más allá de nuestras fronteras, donde desde luego las Fuerzas Armadas hacen un papel fundamental. Me gustaría saber hasta qué punto, de qué forma o de qué manera se puede coordinar todo ese trabajo, porque es cierto además que la capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, en un entorno digamos tecnológico, digital, avanzado, sobre todo frente a lo que tenemos enfrente, que estamos cada día viendo también cómo ese desarrollo tecnológico sirve para muchos avances y progresos de nuestras sociedades, pero también para, en fin, que estos riesgos y estas amenazas también vayan increciendo. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, me gustaría saber un poco también cómo es ese trabajo diario y cotidiano, ¿no?, que desarrolláis. Bueno, entramos ya en faena. Primero, ciberespacio, mando conjunto del ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Seguro que yo le pregunto a cada uno de los oyentes y cada uno me dará una respuesta diferente. Entonces, casi es más fácil el ciberespacio. Hay definiciones doctrinales, pero es, para mí, para que se entienda, es todo aquello que tenga un semiconductor. Pertenece al ciberespacio. Todo lo que tenga un chip, todo lo que esté conectado y que, por lo tanto, transmita o reciba información digital, unos y ceros. Eso es el ciberespacio. O sea, no son solo las redes y sistemas de información, sino es todo aquello, básicamente, que sustenta la sociedad digital en la que vivimos, el mundo en que vivimos. Mientras más desarrollados estemos, más tecnológicamente desarrollados estemos, más dependientes seremos de ese ciberespacio. Por lo tanto, el ciberespacio, cuando nosotros al principio pensábamos que era solamente defender las redes, la informática, los sistemas informáticos, las computadoras, y no, es defender todos los sistemas industriales, todos los sistemas tecnológicos de consumo, nuestros teléfonos móviles, o sea, todo lo que hace posible la sociedad digital en la que vivimos, el mundo en que vivimos, que es único. Yo siempre digo que ya no existe, eso lo saben mucho los nativos digitales, un mundo físico en el que yo nací el siglo pasado y un mundo digital. Existe un único mundo que es híbrido, fisical, que llamo, que es físico y digital. Y es lo mismo, no existe, no puedes tú vivir en el mundo físico, decir, me voy a ir voy a acceder a mi mundo digital a través de las pantallas, que lo hacemos. Entonces, el mundo en el que vivimos es posible, que es la era digital, yo la llamo la era digital, una nueva era, es posible, lo que lo ha hecho posible gracias es el ciberespacio, que es ni más ni menos
que la conjunción de la madurez de tres grandes tecnologías, que es la capacidad de computación, la gran capacidad de computación que tenemos hoy en día. O sea, en un smartphone hay más tecnología que en el Apolo 11 que llegó a la Luna. Luego el gran volumen de información que existe, la gestión de la información. Ahora mismo cada 2 años se produce más información que en el resto de la humanidad. O sea, yo en una semana estoy expuesto a más información que mis abuelos en toda su vida, ¿no? Y lo tercero, lo que ha dicho don José, es la inteligencia artificial. La capacidad de gestionar todo eso y darle valor. Todos esos tres, la madurez que ha llegado al mismo tiempo de esas tres tecnologías, ha hecho que seamos ciudadanos privilegiados de la mayor transformación de la historia de la humanidad. Somos ciudadanos de la incipiente era digital, aunque muchos no se den cuenta. Entonces, y eso es gracias al ciberespacio, y nosotros protegemos y defendemos. De la misma manera que tú tienes que proteger los valores de la libertad, la seguridad, la democracia, la independencia en la tierra, en la mar y en el aire, en el espacio, también hay que defenderlo en el ciberespacio. Almirante Roca Rivero, le quiero preguntar, uno piensa en las Fuerzas Armadas que defendían, digamos, a los países y combatían en el territorio, pero el ciberespacio no es un lugar físico. Y allí no se va con armas, la mejor ametralladora o el mejor tanque o el mejor avión. Se combate con otro tipo de armas, evidentemente. Para usted hoy, ¿cuáles son las principales amenazas cibernéticas que enfrenta un país como España o como cualquiera de los países del mundo? ¿Cuáles son esas principales amenazas? Primero, porque es importante, el ciberespacio sí tiene una parte física. O sea, nosotros doctrinalmente el ciberespacio tiene una capa física, son ordenadores físicos, está en un país, tiene que tener la diligencia debida de proteger una capa física, una capa lógica, que son en la informática, los unos y los ceros, y una capa, digamos, humana, la identidad, el que accede al ciberespacio. Entonces hay que proteger las tres. Nada sirve, la más vulnerable es la humana. Bien, ¿cuáles son las principales amenazas a las que nos... Primero lo que yo veo es la falta de concienciación. Es la falta de concienciación de que, bueno, ¿qué importa mi información? ¿Quién me va a hacer daño? Tal. O sea, es la complacencia, el pensar que no existen amenazas, que esto es un global common, un espacio común global donde es de todos y nadie, no, aquí hay intereses y ese es para mí el mayor riesgo que hay, ¿no? Luego, aparte de amenazas físicas que pueda haber de grupos estatales, nosotros decimos que esto va mucho más allá del ciberfraude que pueda preocupar a los bancos, a las empresas, que va mucho más allá del, por ejemplo, el cibercrimen que pueda preocupar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía. Va mucho más allá del ciberespionaje, de los servicios de inteligencia, y va mucho más allá del ciberterrorismo, que preocupa a los departamentos de seguridad nacional. Esto va de defender a las personas, a sus valores, a la forma de vida que nos hemos dado, al orden internacional establecido. Esto va de eso. Eso es lo que nos jugamos. Lo que nos estamos jugando es nuestra forma de vivir. O volver a la Edad Media. O ser esclavos de alguien. Porque el ciberespacio es muy importante. Nos creemos doctrinalmente que era un espacio global común y eso es falso. El ciberespacio es un dominio, un ámbito que pertenece a las empresas privadas. Más del 90%. Este micrófono puede ser de la Universidad Internacional de La Rioja, pero como llega a nuestros oyentes, no es propiedad de la Universidad Internacional de La Rioja, es propiedad de empresas privadas, de cables submarinos que pertenecen. Entonces, es lo que nos jugamos. Yo le tengo que preguntar algo ahora a José Cepeda, que nos está acompañando como eurodiputado, porque acaba de decir el almirante que, claro, cuando hablamos de Internet por donde circula todo, eso no es territorio público, ¿no? O sea, es territorio privado. ¿Qué pasa con el tema legislación, ¿no? Y sobre todo en el caso particular de Europa, que trabaja mucho en este tipo de regulaciones? ¿Qué ocurre con la legislación de un territorio donde el Estado no tiene intervención directa? ¿Cómo se trabaja cuando vienen estos debates, sobre todo que en Europa se habla mucho de las regulaciones que se establecen? Claro, estamos hablando de regular un área que
que es propiedad privada. Bueno, pues como sucede cuando nos ponemos a trabajar a nivel legislativo, ¿no? En marcos que van mucho más allá, estrictamente de lo que son, como por ejemplo Europa, los Estados-nación, ¿no? De los 27. Ahí en el Parlamento Europeo siempre intentamos, digamos, establecer un diálogo muy directo y muy abierto con todos los países. Yo creo que es muy importante. Pero en el ámbito además que nos ocupa, que estamos hablando de la ciberseguridad, fíjate, por primera vez en el Parlamento Europeo en 70 años se ha puesto en marcha una comisión específica, permanente, dedicada a la seguridad y la defensa. Esto es inédito. Es verdad, como decía muy bien el comandante, que el mundo está cambiando. ¿A qué ritmo y a qué velocidad? La geopolítica está cambiando también. ¿A qué ritmo y a qué velocidad? Pero hay una serie de valores esenciales que yo creo que son característicos y que son básicos para que al final los países se protejan de sus amenazas, ¿no? Lo primero de ellos es, yo creo, el que exista un mínimo nivel de confianza, ¿no? Sin confianza no se puede trabajar, ¿no? Ni en el ámbito legislativo, ni en el ámbito político, diría yo, ni en el ámbito militar, ¿verdad? Sobre el que poder cooperar unos países con otros. Y hay el segundo pilar que yo creo que es fundamental para precisamente protegernos y montar este tipo de escudos que van mucho más allá de las leyes que podamos desarrollar, y es la cooperación entre países que defienden, como muy bien explicaba el comandante, nuestros mismos formas de vida, ¿no? Nuestros mismos espacios geopolíticos, nuestras formas de desarrollarnos en libertad, culturalmente también, por ejemplo, nuestras lenguas, ¿no? También son muy importantes, aprovechando que estamos en una universidad internacional donde, por ejemplo, el idioma, ¿no? El español es tan importante. Es verdad, ¿no? Y en Europa, que hemos sido posiblemente el primer espacio del mundo donde hemos hecho una ley de inteligencia artificial, pues ha habido grandes corporaciones tecnológicas que nos lo han criticado muchísimo, nos dicen que, en fin, estamos limitando la capacidad de nuestros investigadores, ¿no? en desarrollar, y no sé si es verdad o mentira, pero también es verdad que cuando hay algún empresario, hablando de la propiedad privada, ¿no?, que de repente amasa bajo su poder grandes instrumentos y grandes herramientas capaces, por ejemplo, me estoy acordando de alguna red social por aquí, ¿no?, que siempre lo tenemos como muy en mente, y de repente es capaz en su empresa de diseñar algoritmos para orientar en una determinada dirección política o cambiar el rumbo de la historia o cambiar el rumbo, por ejemplo, de nuestros sistemas democráticos, sin lugar a dudas es elemento de preocupación. Por lo menos en el mundo de la política, por lo menos te puedo asegurar que en el Parlamento Europeo es uno de los temas que más debate están generando, sin ir más lejos, hoy en día, ¿no? Esta es la realidad. Les quiero contar que la gente que está conectada nos está enviando preguntas y ya son varias y queremos invitar también a los participantes a que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat, porque alguien nos decía, ¿esto está en vivo? Sí, estamos en vivo y en directo. Y quiero trasladar alguna que nos hace, por ejemplo, Samuel Morquillas, en este caso, almirante, dice, ¿existe alguna entidad militar de ciberdefensa a nivel de la OTAN? Bueno, la OTAN, buena pregunta. La OTAN no tiene fuerzas propias. Es decir, la OTAN es una alianza política y militar, pero no tiene fuerzas propias, sino dependiendo de la operación que tenga que desarrollar, los países a los aliados proporcionan fuerzas. Entonces, no existe fuerzas propias de la OTAN permanentes, sino si hubiera cualquier operación que realiza la OTAN, pues van fuerzas terrestres, fuerzas marítimas o navales, fuerzas aéreas y van fuerzas de ciberdefensa. Sí, los países proporcionan fuerzas de ciberdefensa para proteger y defender sus redes. La alianza es una organización defensiva, ¿no? Entonces, pues sí, hay ciberguerreros. Bien. Quiero preguntar también, nos pregunta Yafaidi Córdoba. José, preguntan, dice, ¿cuál sería entonces una buena estrategia normativa de regulación que ya sea global para poder garantizar la defensa de las personas frente a las amenazas del ciberespacio? Bueno, yo creo que en ese momento hay algunas iniciativas muy interesantes y que están lógicamente desarrollándose en algo tan básico como es la cooperación internacional, ¿no?, en la materia. De hecho, hace poco ha habido algún informe, el informe Ninistro, en el contexto de la Unión Europea,
donde deja en evidencia la necesidad, igual que en el Parlamento se ha puesto en marcha una comisión, como comentaba antes, ¿no? Ad hoc, por primera vez en la historia de carácter permanente, que vamos a tratar el tema de la seguridad y la defensa, y de nuestras capacidades, de nuestras empresas, de nuestras industrias, ¿no?, dedicadas a la defensa. Bueno, de hecho, aprovechando que estamos en directo, podemos certificar que esta misma mañana el primer ministro británico, ¿no?, y eso que no están en Europa, pero hablaba cómo va a multiplicar, va a llegar casi al 2,5% de su PIB, incluso al 3% llegaba a afirmar, ¿no?, en una nueva dimensión de cómo está el mundo y las tensiones geopolíticas que estamos viviendo. Lo iba a dedicar fundamentalmente a la industria de la defensa, ¿no? Esta realidad la estamos viviendo también en Europa, pero a nadie se le escapa lo que decía con anterioridad, que el único método que existe para sobrepasar fronteras y barreras es precisamente el de la cooperación internacional entre Estados que defienden los mismos principios, los mismos valores y nuestras mismas formas de vida, ¿no?, basadas en la libertad y en el respeto mutuo, ¿no? Entonces, es cierto que estamos viviendo un tiempo nuevo donde nos está haciendo a todos reflexionar cuál es el camino a seguir, y es verdad también que la tecnología incide de una forma muy directa en nuestros sistemas democráticos, pero también es verdad que la responsabilidad de todos salvaguardar algo que es básico y fundamental, más allá de muchos elementos que siempre a muchos niveles ponemos encima de la mesa. Lo decía antes el comandante, que son las personas. Tenemos que proteger a las personas, ¿no?, a nuestros ciudadanos. Y por eso, cuando hablamos de tecnología en Europa, hablamos del desarrollo de la inteligencia artificial, siempre estamos pensando en seguir legislando para implementar marcos éticos donde, por mucha inteligencia artificial que se desarrolle, el centro de todo esté basado en el ser humano, que para nosotros es fundamental, ¿no? Almirante, aquí nos pregunta Rafael Barrera, dice, ¿qué relación hay entre la soberanía nacional, el ciberespacio y la comisión de delitos informáticos transnacionales? ¿Qué relación hay? Bueno, el ciberespacio, lo que decía, tiene una parte física, que es donde residen los elementos físicos, ordenadores, cables, torres, fibra, todo eso. Entonces eso, el Estado tiene que tener un mínimo, hoy en día, como nos estamos organizados, diligencia de vida. Es decir, tiene cierta responsabilidad de todo lo que ocurre en su territorio. Si yo desde mi territorio permito, miro a otro lado, o dejo tal, que hagan ciberataques a otro, tú tienes una responsabilidad y puedes verte sometido a contramedida. Pero bueno, este es un debate donde no hay un consenso global, ¿no? Más o menos la postura occidental es que el derecho internacional se aplica al ciberespacio. Eso es muy fácil decir, muy difícil de cumplir, porque la realidad no es esa. ¿Y qué pasa? Que la tecnología va a un ritmo mucho más rápido y las cosas que permite la parte digital de este mundo híbrido va mucho más rápido que la normativa. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo y antes don José tocó un tema muy importante que yo creo que es clave, que es la responsabilidad de cada uno. Siempre pensamos qué normativa se puede hacer, qué legislación pueden hacer, siempre qué otros pueden hacer por mí. Y a veces parte de la solución, gran parte de la solución está en cada uno, la responsabilidad de cada uno, ¿eh? Yo creo que la fuente de este error muchas veces es el término, es ciberseguridad. Yo creo que está mal escogido. Ciberseguridad, cuando uno habla de seguridad, tú dices, tú vives normalmente en tu país, una persona normal, y la seguridad te la proveerá la policía, la fuerza del cuerpo. Si tienes algún problema, llama a la policía y él te dará la seguridad. Tú no vayas tú a investigar ni a detener a nadie. Y eso no se aplica 100% a este ámbito digital, porque muchas veces yo casi en vez de ciberseguridad lo llamaría higiene digital, porque muchas veces, de hecho los números bailan, ¿no?, el 90, el 80%, pero la mayor parte de los incidentes son por fallos humanos y los humanos lo sabían y aún así los cometieron. Entonces tú dices que la responsabilidad es de cada uno, porque si tú vas al médico, o sea, si uno es obeso, fuma, bebe, no hace deporte, luego va al médico y dice, me estoy muriendo, es que tú ya sabes que eso es malo para tu salud. Tú no pretendas que los médicos cuiden de toda la cibersalud
El principal responsable de la higiene digital es cada uno. Entonces, cuando dice, ¿qué pueden hacer los estados? Le dice a veces, ¿qué puedes hacer tú? Tú aceptarías ver, yo digo, tú a veces no aceptamos que nuestros datos nos parecen, nuestros datos no valen nada y los manejan y los copian y los tal. ¿Tú aceptarías ver a un repartidor de correos sentado en un banco de un parque abriendo las cartas de los ciudadanos y leyéndolas? Diría, ¿pero qué está haciendo usted? Eso es un delito, ¿verdad? Diría, pero hay gente que ve nuestro correo. Hoy en día, antiguamente a los criminales, cuando salían en libertad vigilada, les ponían un grillete, ¿no? Que era como una pulsera para geolocalizarlos. Porque era un criminal, tenía que estar vigilado. Ahora mismo nos vigilan a todos. Claro. Pero nos da igual. ¿Por qué? Porque nos compensa. Porque nos compensa, nadie lee, tal, yo acepto, y te compensa, pues luego no te quejes. ¿A quién te quejas? ¿No? Yo quiero preguntar algo que va para los dos. Tenemos muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, Miguel Hernández, desde Ecuador, desde la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional. Nos están mirando desde allí, están prestando atención y agradecen mucho, que es fundamental, dice, hacer este tipo de encuentros. Y Miguel nos habla, obviamente, de la desinformación, de la distribución de las noticias falsas, de las fake news. Pero ahí mi pregunta para los dos va... hoy tenemos todavía un conflicto, Rusia con Ucrania, que tiene que ver con un aspecto territorial. ¿Corremos el riesgo de que pueda llegar a desatarse un conflicto y una guerra por delitos de ciberseguridad? Lo planteo incluso, y bueno, no sé si alguno la ha podido ver, pero acaba de estrenarse con Robert De Niro una miniserie muy interesante que se llama Día Cero. Yo ya me la he visto. Bien, entonces, Día Cero. Día Cero. Muy interesante. Creo que es bien interesante porque habla de un ciberdelito que está a punto de generar un conflicto internacional con otro país. Y fue un ciberdelito. Y creo que esto... Entonces, mi planteo, a partir de, obviamente, de esta hipótesis que plantea una serie que está en Netflix, pero podemos llegar, y una visión desde las Fuerzas Armadas y una visión desde el Parlamento Europeo. Bueno, yo creo que claro que se puede llegar a tener grandes conflictos. El problema en el mundo del ciberespacio en muchas ocasiones es saber realmente quién es el autor. Quiero decir, porque para esto también en muchas ocasiones hay... perfectamente, y buena parte, por cierto, de la miniserie que planteabas va en eso, ¿no? De cómo hay un grupo político que intenta acusar a que los autores son, precisamente en este caso, Rusia, y luego resulta que es dentro, ¿no? del propio país un grupo perfectamente organizado. No quiero hacer spoiler de la serie, por favor, pero... Un poco así. Pero ya casi lo he hecho, ¿no? Pero es cierto que es una posibilidad. Quiero decir, un ciberataque, en el planteamiento que nosotros en muchas ocasiones pensamos que son cosas como muy ajenas, ¿no? Que no puede afectar a los ciudadanos. Yo creo que precisamente el comandante, una de las tareas que tiene es, aparte de concienciar en buena medida a la población, como él está haciendo esta tarde hoy aquí, es también hacer al mundanal usuario, ciudadano, ser consciente de que es muy importante que un ciberataque puede afectar de una forma muy potente a sus vidas. Yo personalmente me encargaron hacer un informe a nivel internacional, la Unión Interparlamentaria, y me iban enviando, donde había un gran ciberataque en algún país, me iban enviando un poco a visualizarlo, a ver qué había sucedido, y luego hicimos un trabajo que ha sido fruto, incluso ese trabajo y esos informes de debates que ha habido en Naciones Unidas precisamente contra el cibercrimen, ¿no? Y recuerdo perfectamente un ciberataque muy potente que hubo en Costa Rica, donde destrozaron todo el sistema financiero del país. Pero es que además destrozaron también buena parte del sistema energético, pero es que destrozaron el servicio de salud. Los médicos no sabían al día siguiente a quién tenían que operar y se metieron incluso en las incubadoras de los niños recién nacidos, ¿no? Poniendo en serio riesgo la vida de los niños recién nacidos. Un ciberataque de estas dimensiones, ¿afecta o no afecta directamente a los ciudadanos? Ya lo creo que sí.
Por eso, desde el punto de vista de la política, pero también desde el punto de vista de la defensa, es tan importante el dotar cada vez más a nuestros países de recursos suficientes para hacer frente a estos ciberdelincuentes, a estos ciberterroristas o a estos grupos organizados incluso que pueden venir por parte de otros países para desestabilizar los nuestros, ¿no? Y esto es una realidad a la que tenemos que hacerle frente. Por eso es tan importante la labor y la dimensión cada vez que se está dando a esta cuestión, que desde luego no es una cuestión solo de películas, es una realidad que desde luego nos puede afectar muy directamente, ¿no?, a cada uno de nosotros. José, usted decía recién algo que me estaba dando vueltas, porque también nos pregunta, por ejemplo, María Antonia Bucio Carrillo, dice, bueno, se habla de Europa, y ahora vamos a plantear también esa pregunta sobre qué pasa con otros continentes, pero se hablaba recién de los recursos. En este momento Europa está en pleno también debate, que es la financiación de la defensa del continente a raíz del conflicto con el presidente Donald Trump. Almirante, ¿hay recursos suficientes o se necesita más inversión tanto para las Fuerzas Armadas como fuerzas de seguridad para combatir el ciberdelito? Es decir, ¿alcanza hoy el dinero o se necesita más? Bueno, nunca es suficiente, porque la seguridad absoluta nunca es suficiente. Entonces, dependiendo de a quién te enfrentes, las amenazas ahora son globales, son muy relevantes, pero también decir que la ciberdefensa, nosotros lo llamamos en la parte militar ciberdefensa, la ciberseguridad, es aquella actividad de mayor retorno a la inversión. Es la de mayor retorno a la inversión, ¿no? Y el que lo dude, que prueba no tenerla, ya verá cómo se arrepiente cuando es demasiado tarde, ¿no? O sea, que todo lo que invirtamos se va a ver multiplicado por 1000. ¿Por qué? Porque ningún país desarrollado puede funcionar sin acceso seguro y confiable en el ciberespacio. Lo que puedas invertir nosotros es no comparado con lo que puede ser un buque de guerra o un avión de última generación, es poquísimo. Sin embargo, el coste de que un país o un estado o un sector importante, sector financiero, sector aeroportuario, sector aéreo, deje de funcionar horas, no días, por un ciberataque es astronómicamente superior. O sea que todo lo que se invierte en ciberdefensa es poco y es muy rentable. Y en el caso particular, José, cuando obviamente Europa trabaja mucho en las regulaciones, pero ¿qué datos o información tienen de lo que pasa en otras regiones? La mayoría de la gente que está conectada en este momento, hay mucha gente de España, pero tenemos gente de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de México. Hay gente de todos lados, incluso gente de Estados Unidos. Yo creo que la mayoría deben sentir lo mismo, que en sus países todo esto todavía es un poco ciencia ficción. O sea, todavía sus gobiernos no están quizás tomando a lo mejor la dimensión que están tomando países desarrollados. ¿Cómo lo ven y qué datos a partir incluso del cruce de información tienen de lo que puede pasar en otras áreas, en otras regiones? Bueno, yo creo que el mundo está cambiando de una forma muy rápida y yo creo que la concienciación también, ¿no? A nosotros nos llega mucho retorno de también muchos países de nuestro, por ejemplo, del área latinoamericana, como planteabas, que los gobiernos cada vez se están protegiendo más y están invirtiendo más en esto, porque como muy bien decía el comandante, quien no invierte en esto, en fin, puede tener un muy serio riesgo, ¿no? Y ya he puesto algún ejemplo como el de Costa Rica, pero en fin, podría poner algunos ejemplos mucho más, incluso dentro de Estados Unidos, y como incluso con toda la inversión y todo el dinero que tiene Estados Unidos, pues también son fruto de un trabajo intenso, ¿no? por la seguridad y la defensa, pero que nadie está exento de poder tener un ciberataque, ¿no? A fecha de hoy. Esta es la realidad. Por eso, como muy bien dice el comandante, cualquier inversión es poca. Yo creo que ahí tenemos que invertir de una forma muy potente, no solamente en recursos, que es algo también fundamental. Tenemos que invertir en capacitación, es decir, de hombres y de mujeres que se tengan que formar adecuadamente, pues para, por ejemplo, que puedan mañana formar parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que puedan también combatir el ciberdelito, el cibercrimen o el ciberterrorismo a gran escala, ¿no? Y yo creo que uno de los mayores déficits que nos hemos encontrado en el mundo de la política, cada vez que hemos querido desarrollar políticas de ciberseguridad o ciberdefensa,
posiblemente ha sido que había una gran falta de capacitación, ¿no?, de efectivos en todos los países. Y es una cuestión pendiente a desarrollar, sin lugar a dudas. Sí. Yo quiero decirle también a toda la gente que está conectada con nosotros que en unos minutos vamos a hablar precisamente de la formación y de cómo prepararse precisamente para poder ser parte, digamos, de esa tarea que también tiene su dosis de heroísmo, que es defender la seguridad de las personas a través del combate al cibercrimen. Vamos a hablar de eso en unos minutos nomás. Y yo quería trasladar, José, otra pregunta que nos hace Sina Elena Arafat. Dice, las campañas de desinformación y la manipulación digital se han convertido en herramientas de injerencia política y de guerra híbrida en el panorama internacional. Pero dice, ¿qué iniciativas se están promoviendo en el Parlamento Europeo para combatir estas amenazas y proteger los procesos democráticos en Europa? Bueno, muy importante, ¿no? Yo creo que el comandante hablaba antes de las inversiones que hacemos siempre, porque cuando hablamos de la guerra siempre pensamos en la guerra cinética, ¿no? Estamos hablando de nuestros tanques, nuestros misiles, nuestras bombas, ¿no?, nuestra capacidad cinética de un tipo de guerra determinada. Posiblemente de una forma más soterrada está la guerra híbrida. Y la guerra híbrida se puede contextualizar en múltiples dimensiones, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de la desinformación, precisamente hemos visto algún elemento muy cercano, ¿no?, en las elecciones rumanas. Ha habido un gran despliegue también de elementos de ciberdefensa, por qué no decirlo, en Alemania, en las elecciones que ha habido, sin ir más lejos, el pasado fin de semana, porque nadie está exento, efectivamente, de tener también un ciberataque basado en elementos masivos de desinformación, injerencias extranjeras, ¿no?, de otras potencias u otros países que quieren desestabilizar nuestros países, que quieren incentivar a que ganen las elecciones gente que está pensando justamente en eso, en desestabilizar y desestructurar los países desde dentro. Y a esa realidad, desde luego, también somos conscientes y también estamos desplegando numerosos textos legales, pues para dar también herramientas a los gobiernos a defenderse, que yo creo que esta cuestión no es una cuestión menor. Y además lo hemos visto claramente, insisto, en determinados procesos electorales, donde de repente la utilización de los algoritmos con información muy sesgada, muy de parte, y que influían de una forma determinante en determinados sectores de la población, que por ejemplo algunas veces no participan en los procesos electorales y de repente les incentivan a que participen activamente en ellos, en una determinada dirección, insisto, es para nosotros bastante preocupante, ¿no? Y no deja de ser un elemento más de esa guerra híbrida a la que, sin lugar a dudas, estamos expuestos, ¿no? ¿No, comandante? No sé. Yo he seguido durante estos 3 años, tres largos años, la guerra de Ucrania, y la mejor herramienta contra la desinformación es la formación. Es la formación. La población ucraniana está muy informada contra la desinformación rusa. Ha sido capaz de combatirla y prácticamente no ha hecho mella. Otra cosa ha sido en otros países europeos, que no estaban tan bien formados y no contrastan la información, las fuentes, el origen. Entonces, la formación, o sea, conocer lo que es la desinformación, y es la mejor herramienta que veo yo contra la desinformación. Almirante, le quiero trasladar una pregunta, porque claro, cuando hablamos de la ciberdefensa, obviamente hoy estas luces, todo esto ya está controlado por computadoras, ya no hay personas. Entonces, un ataque puede dejar a oscuras una ciudad, como decía recién el eurodiputado Cepeda, nos decía, claro, bueno, se pueden atacar el sistema bancario, se puede realmente generar un gran desastre. Pero aquí tengo una pregunta que nos hace Elizabeth Mendicoa, y habla en este caso, yo no sé si son las Fuerzas Armadas o ahí son las Fuerzas de Seguridad las que intervienen, y ella pregunta concretamente si les ha tocado intervenir, por ejemplo, en situaciones de personas que son
víctimas de ciberdelitos o de trata de personas, con el tema del uso de las redes, que hoy también se utiliza en formato digital, pero que luego habla de un tráfico de personas. Entonces, por un lado, dice, bueno, ¿hay algún tipo de recomendación, ya sea de tecnología, que podrían utilizar las policías regionales de cada país para poder trabajar en este aspecto? Bueno, España tiene un ecosistema de ciberseguridad muy potente, muy maduro, muy robusto, y hay un Consejo Nacional de Ciberseguridad donde están representados todos los ministerios competentes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Departamento de Seguridad Nacional, Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en toda Europa, el trabajo que estáis haciendo en España, es verdad. Es muy maduro, yo creo. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, por ejemplo, nosotros hacemos vigilancia digital, como la Armada hace vigilancia marítima, patrulla por los mares y espacios marítimos de interés, pues nosotros hacemos vigilancia digital por el ciberespacio de interés, ¿no? La Surface Web, Deep Web, Dark Web. Si nosotros, igual que la Armada, si un buque de la Armada ve una embarcación con migrantes, pues avisa salvamento marítimo para que lo recoja. Si ve una embarcación que está traficando con droga, avisa a la Guardia Civil. Pues igual nosotros hacemos vigilancia digital en foros, en ciberespacio de interés, y si vemos algo, trata de blanqueo, ciberterrorismo o cualquier cosa, lo comunicamos a través del Departamento de Seguridad Nacional. Hay una comisión permanente de ciberseguridad, lo comunicamos a la autoridad competente y él toma acción. Nosotros colaboramos con ellos. Es decir, aquí nosotros somos los buenos y hay mucha gente que es mala ahí, porque buscan en el anonimato, se encubren. Entonces los malos colaboran entre ellos, ¿no? Colaboran, yo tengo esta capacidad de explotar esta vulnerabilidad, pues los buenos tenemos que colaborar y colaboramos y muy bien. Entonces hacemos eso. Si es competencia de la policía o de la Guardia Civil, en caso de España, pues le informamos y colaboramos con ellos, pero cada uno mantiene su competencia. Diputado Cepeda, hemos hablado de que todas estas autopistas tecnológicas son finalmente privadas, ¿no? No debe ser fácil tomar una decisión para legislar con este planteo de hasta qué punto se puede legislar y regular, pero hasta qué punto también se puede avanzar contra los derechos personales o individuales, que es lo que plantean algunos cuando dicen ¿por qué le voy a dar mis datos que las personas me dieron voluntariamente? ¿Por qué se las tengo que dar a pedido si esa información supuestamente es una especie de contrato? ¿Cómo se resuelve ese asunto? Bueno, yo creo que hay elementos en todos los países que cuando se habla de seguridad nacional o defensa nacional, eso está, digamos, por encima de todo, ¿no? Pero tengo que decir una cosa, habitualmente, en la experiencia por lo menos que yo conozco, y el comandante yo creo que también lo podrá certificar, las entidades privadas, por su propio interés, no tienen capacidad suficiente como para autodefenderse. Entonces, en esta materia también se está dando de una forma muy importante en todos los países donde todas las entidades privadas se ponen bajo el amparo de las administraciones públicas para cooperar todos unos con otros frente a los malos. O sea, el concepto de los malos y de los buenos es que es verdad. O sea, las grandes empresas, por muchos recursos que ponen, y es verdad que ponen muchos, y además dan los mejores salarios a la gente más capacitada de cada uno de los países, cooperan unas con otras y cooperan con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intentar protegerse precisamente de los malos. Porque cuando hay una vulnerabilidad, por ejemplo, en un ordenador, en una máquina, en un sistema operativo determinado, en un momento puntual, y por ahí de repente tienes un acceso, digamos, y te genera un problema importante, el poderlo compartir eso con los demás prácticamente en tiempo real evita que al resto les pueda suceder. Y entonces, en este ámbito, desde luego, yo sí que he visto que hay una gran cooperación. Fíjate, por encima de marcos legales obligatorios, pero bueno, en Europa hemos puesto en marcha el NIS 2, precisamente, que es un marco regulatorio más o menos para verificar que eso sea así, para que además haya responsabilidades si uno no comparte en caso de que haya un ciberataque y no sea capaz de compartir con las autoridades competentes, porque en esta función frente a los malos, el compartir
compartir, el cooperar, yo creo que es fundamental para poder actuar en tiempo récord y poder precisamente cortocircuitar este tipo de amenazas, ¿no? Nosotros tenemos en España el Foro Nacional de Ciberseguridad, que lo forman parte tanto la administración, las entidades públicas, entidades privadas, empresas privadas, universidades, personas relevantes, y es un foro nacional, es un foro donde todos cooperan. Porque es importante saber que no existe un ciberespacio público y un ciberespacio privado. Entonces, no, esta fibra óptica es para... No, es lo mismo. El cable submarino que va a unir... No existe un ciberespacio militar y un ciberespacio civil, es el mismo. Entonces, todos estamos en el mismo barco. Entonces, ese foro nacional es muy bueno. Colaboramos, nosotros así, yo siempre para acordarme, ¿no? Porque no se me olvida ya, 13, compartimos 13, conocimiento. De todos tenemos que saber lo mismo. Y nosotros, cada uno aporta. ¿Qué aportamos nosotros? Ciberinteligencia que tenemos, que tiene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, nosotros a través de la OTAN. Conocimiento, primera C. La segunda es comunicación. Cuando a alguien le pasa algo, no se lo esconde. Porque si te pasa a ti, igual mañana me pasa a mí. O me ha pasado a mí, no lo sé. Conocimiento, comunicación y colaboración, las 13. Y luego colaboramos. El que sabe, oye, no, con humildad, oye, nos puedes ayudar, ¿no? Usted decía también que hoy dentro de esa especie de tres grandes pilares, uno era el de la inteligencia artificial, hoy ese rol que tiene la inteligencia artificial. Yo le quería preguntar, claro, así como con la inteligencia artificial se pueden cometer delitos y desarrollar, digamos, estrategias de cibercrimen, se entiende que también del lado de los buenos se están trabajando mucho, sí, ¿no? ¿Qué se está haciendo, digamos, a nivel de Fuerzas Armadas en materia de ciberseguridad con inteligencia artificial? Si es que se puede saber, entiendo, ¿no? Sí, nosotros tenemos en el mando, somos conscientes, tenemos un centro de referencia de inteligencia artificial. Estamos a tope con ella para el empleo de la inteligencia artificial para la ciberdefensa. La mejor defensa contra una inteligencia artificial es otra inteligencia artificial. Como yo digo, el mayor riesgo, que hay riesgo en la inteligencia artificial, efectivamente, pero hay mayores oportunidades. O sea, el mayor riesgo que digo yo, el mayor riesgo de la inteligencia artificial para nosotros es no usarla. Es claro, el mayor riesgo, porque el malo lo va a usar. Sin duda. Yo digo que la inteligencia artificial, yo digo, de esta era digital es como la electricidad. ¿Hay riesgo en la electricidad? Cuando se creó, sí, si metes los dedos te vas a quemar, pero ¿quién puede vivir sin electricidad? Pues igual, nosotros la utilizamos. Y así, otro concepto que tenemos es que mientras más alta esté la decisión, o sea, a nivel técnico, toda la inteligencia artificial que pueda, a nivel técnico, para ciberdefensa, ataque en tiempo real, miles de ataques, pero mientras más alta esté la decisión, mientras más compleja sea la decisión, menos inteligencia artificial tiene que haber, más para evitar que automáticamente, o a lo mejor un ciberataque de señalización o de falsa bandera, derive en un conflicto armado, una crisis. O sea, mientras más alta sea la decisión, más tiene que estar el humano. Y por supuesto, cuando sean decisiones letales o muy graves, tiene que haber siempre un humano en el loop, ¿no? Bueno, a ver, les quiero contar que en realidad, si es por tiempos, nos hemos repasado, pero es que la conversación, las preguntas siguen llegando y también le pedimos disculpas a nuestros dos invitados con los que vamos a hablar de formación en unos minutos, pero vamos a ir cerrando. Diputado Cepeda, si tiene que definir un poco cuáles son los principales retos que el Parlamento Europeo, ¿sí?, tiene por delante y que son prioritarios en materia de ciberseguridad y de ciberdefensa, ¿cuáles son para usted? Pues para mí lo comentaba un poco antes por encima. El informe Draghi habla de cómo tenemos que trabajar los próximos años en Europa, donde más allá de regular, que está muy bien regular, tenemos que liderar. Y la forma de liderar en el mundo, en este complejo mundo que tenemos, con una guerra a nuestro lado, donde, por cierto, hablamos antes de necesidades, hablábamos antes de, en fin, ahora parece que está muy en tela de juicio las tierras raras que pueda haber o no en Ucrania, ¿no? O en otros lugares del mundo, ¿no?, que al final sirven para generar nuevas tecnologías, ¿no?
sistemas de computación cuántica, etc., etc. Los retos a los que nos enfrentamos son fundamentalmente el de hacer una mayor y mejor redistribución de nuestros recursos, de que nuestras industrias en Europa, estamos ahora precisamente viendo en la Comisión de Seguridad y Defensa Europea el programa EDIP, ¿no?, de cómo podemos redistribuir mejor nuestras capacidades industriales en la seguridad y en la defensa en torno a nuestros propios países. Quiero decir, oye, si Alemania hace los mejores tanques o en España podemos hacer las mejores fragatas, ¿no? ¿Por qué nos vamos a ir a comprar a otras latitudes? Que parece que están permanentemente pensando que a ver si hacemos mucho gasto en la industria armamentística, porque a fecha de hoy son los que nos nutren con el 70%, ¿no? Por ejemplo, de la industria en Europa. Bueno, pues vamos a ver si Europa es capaz de ser autónoma, ¿no? Y en esa autonomía vamos a trabajar de una forma intensa para maximizar nuestras propias capacidades industriales. Eso significa apostar de una forma muy fuerte también por nuestros investigadores, por nuestras universidades, y desarrollar y multiplicar también nuestra capacitación. Es decir, que en Europa tengamos también a los mejores profesionales de la seguridad y la defensa puestos al servicio, lógicamente, de las unidades, en este caso de nuestros ejércitos o de lo que sea necesario, ¿no? Pero desde luego Europa no puede estar, como por ejemplo hemos sido conscientes, yo creo que es evidente en el COVID-19, donde de repente éramos incapaces hasta de producir en Europa nuestras propias mascarillas, ¿no? Entonces, ese es el reto fundamental, buscar la soberanía, la autonomía, la capacitación de Europa frente al resto del mundo para, bueno, por lo menos ser autónomos e independientes de los demás y poder tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y, almirante, en el caso de las Fuerzas Armadas y de obviamente, de esta creciente especialización que se necesita, si usted tuviera hoy que decir el genio de la lámpara, ¿no? Le aparece el genio de la lámpara y tuviera que definir qué necesitan, ¿no?, cuanto antes. ¿Qué cree usted que son esas prioridades que necesitan, ya sea por el lado de la financiación, por el lado de... O sea, ¿por dónde ve usted que hoy sería importante que se haga también un mayor hincapié para seguir trabajando en esos equipos que finalmente son los que defienden a los países de los ataques informáticos? Sí, pues bueno, si me pregunta eso, si le pudiera pedir un deseo al genio de la lámpara, un solo deseo, un cambio cultural. Para mí el cambio cultural, porque las tecnologías llegan y se van, las plataformas, las herramientas llegan y se van. El cambio cultural de tres cosas. De lo primero, que la gente se dé cuenta que el mundo ha cambiado y ya no va a volver. El mundo en que nosotros crecimos no va a volver y ha cambiado y va a cambiar cada vez más. Eso es el primer cambio cultural, que acepten eso, que las cosas que eran válidas antes igual ya no son válidas. Dicen que el 50% de las cosas, de los servicios, las cosas que manejamos hace 10 años no existían. Claro. O sea, no sabemos ni qué no podemos ni imaginar con lo que nos vamos a enfrentar dentro de 5 años. Eso es el primer cambio cultural. El mundo ha cambiado, estamos en una nueva era. Segundo, que tenemos que nosotros ser responsables de nuestra propia ciberseguridad, nuestra higiene digital, no la Comisión Europea, no el Estado, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra higiene, nosotros, de nuestras empresas, de nuestra familia, de nosotros mismos, de nuestra higiene digital, de nuestra ciberseguridad. Y no, porque si tú lo vas a la auditoría, no, cumplimiento, me decía, cumplimiento, es que cumplimiento, paso a la auditoría, tengo check y ya, no. O sea, que seamos responsables. Y lo tercero, considerar que mucha gente piensa que esto va de tecnología, y esto no va de tecnología. Yo siempre digo que esto va de liderazgo, va de personas. Mientras más tecnología tengamos, tecnología es gratis, ya está democratizada. Mientras más inteligencia artificial tengamos, más importantes van a ser las personas. ¿Qué personas? Los valores de las personas. Que tú puedes utilizar tu conocimiento, tu magia, para el bien o para el mal. Tú decides. Entonces hay que invertir en valores. Volver a estudiar filosofía. O sea, es que hay que invertir en valores. No, esto no es un mundo tecnológico. Porque yo puedo, lo hago. No. A veces que tú puedes hacer cosas, pero no lo haces. Porque hay cosas que te superan. Qué importante lo que va a decir el comandante, ¿no? Totalmente. Es volver a colocar al ser humano otra vez en el centro de todo, ¿no? Exactamente. Y permítanme decir, no sé ustedes si comparten lo que siento también. O sea, un lujo de verdad
poder contar con estos dos invitados. Un lujo para mí poder entrevistarlos y trasladarles las preguntas y las preguntas que todos ustedes nos han estado enviando. Aquí la gente está diciendo, excelente comandante, excelente aporte del comandante, excelente José Cepeda. La verdad, los comentarios son excepcionales. Yo quiero agradecerle al almirante Francisco Javier Roca Rivero, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, y también José Cepeda, diputado del Parlamento Europeo. Qué lujo tenerlos acá, escucharlos. Creo que estamos todos encantados y nos hemos extendido por lo menos 15 minutos más de lo que era la agenda y no les queremos interrumpir porque sé que ambos tienen agendas muy complicadas. Les queremos agradecer a los dos haber estado en este foro y ojalá podamos volver a invitarlos porque creo que hay tanto para compartir y hay muchas preguntas de la gente que quedaron sin responder. Será un placer, claro que sí. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo los invito a que se queden, no se vayan, porque ahora vamos a hablar de todo lo que se ha hablado. Recién nos decía el almirante la importancia del cambio cultural, pero para cambiar culturalmente las cosas no ocurren por arte de magia. Las cosas ocurren porque nos formamos, porque nos informamos, porque aprendemos, porque dejamos de prestarle atención a los bulos de las redes sociales, etc. Entonces, vamos a hablar en unos minutos, vamos a estar hablando, ¿sí?, de esa formación necesaria para justamente estar preparado para liderar, como nos dijo el almirante, para liderar todo este proceso que tenemos por delante, que nos implica un compromiso personal de cada uno y no solamente de aquellos que tienen el rol, la tarea y la función de cuidarnos. En un minuto nada más estamos enseguida hablando de esta formación. Quédense con nosotros, ya venimos. Soy ingeniero analista de seguridad. Estudié máster en seguridad informática en la Universidad Internacional de La Rioja. Viendo el campo de acción en el cual me desempeño, el máster me ha brindado grandes conocimientos a la hora de emprender un nuevo reto de pronto laboral. La evolución del máster ha sido muy buena y todo lo he podido practicar en la organización donde me encuentro. Temas de análisis forense, ethical hacking, creación, validación de políticas en cuanto a seguridad, temas de infraestructura encaminadas a la parte de seguridad, todo lo encaminado en el máster lo he podido aplicar dentro de mi trabajo diario. Hay profesores que tienen gran experiencia en sus materias y tienen grandes estudios. Una de las herramientas más importantes que se manejó en el máster fue el tema de análisis forense, con todas sus herramientas como OSForensis, como Mengator, Calculator, donde de una u otra forma se valida toda la parte de análisis forense, digámoslo así. Otras herramientas importantes es Kali Linux, que lo trabajamos en otra materia, en donde tiene un gran potencial para hacer todo el tema de ethical hacking, pentest, y va muy asociado al tema de trabajo informático a la parte de la seguridad. El enfoque fue muy adecuado en cuanto a formar al estudiante en la vanguardia en lo que hoy en día está utilizando el mercado. El estudio le abre unas grandes puertas en compañías grandes, multinacionales, tanto Colombia como extranjeras, que la demanda de ingenieros en temas de seguridad hoy en día son grandes. Gracias a esto lo quise hacer, puesto que una especialización en un máster daba como tal un mayor rango a solo ser ingeniero, y unir da una gran facilidad de estudio, gran facilidad de aprendizaje para tener mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias y les cuento que estoy chateando, o sea, quien les habla a través de la pantalla en el chat soy yo mismo, mientras escuchábamos a los ponentes y les iba comentando. Quiero agradecer a toda la gente por los comentarios. Recién les preguntaba y les decía, ¿les ha gustado la ponencia que hemos tenido? ¿Les han gustado los invitados? Y la verdad que muy buenos los comentarios. Encantado de estar aquí, nos dice Javier Antonio Artiles Santana, nos dice José Luis Nieva, excelentes profesionales y muy versados en sus respectivas especialidades. Dio placer escucharlos. Javier Antonio, ya lo dije recién, Arancha Milares nos dice increíbles. Esmeralda Nicole Contreras nos dice excelente.
muy buenos expositores, dice Leo Miranda. De verdad que les agradecemos a todos ustedes porque estos foros los hacemos para ustedes y traemos invitados de este calibre, de este nivel, para compartir la experiencia y el conocimiento que ellos hacen. No es fácil encontrarse con un almirante responsable de la ciberdefensa de un país y que le puedas enviar una pregunta por chat y que se la traslademos. Eso es lo que hacemos en UNIR. Tratamos de acercarnos y de ofrecerles todo esto para justamente esta transferencia de conocimiento. Somos un vehículo donde invitamos a especialistas para compartir todo esto junto a ustedes. Así que seguimos porque quiero presentar a los dos invitados que nos acompañan ahora. Sonia Alda Mejías. Ella es la coordinadora del Máster Universitario en Seguridad Internacional de UNIR. Sonia, es un gusto saludarte. Bienvenida. Hola, Jorge. Buenas tardes. Gracias. Y también quiero saludar a Fidel Paniagua, que es el director académico del Máster en Ciberseguridad de UNIR, tema central del que hemos estado hablando. Fidel, qué gusto recibirte. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jorge. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, muchas gracias. Fidel debería ser locutor, con ese vozarrón que tiene. Lo vamos a poner como la voz de UNIR. Voy a empezar, Sonia, primero me gustaría, porque vi que has oído toda la ponencia y bueno, una pequeña reflexión tuya, bueno, sobre la participación del eurodiputado José Cepeda y del almirante Roca Rivero, que nos acompañaron hasta recién. Bueno, pues estaba encantada de tener la oportunidad de escucharles, como parece que dices, de todas las personas que se han incorporado al foro, ¿no? Yo estaba pensando en las interesantísimas cuestiones que han planteado. Comparto con todos los oyentes yo diría hasta emotivas y bellas palabras en relación a la cuestión del cambio cultural, ¿no? Del que hablaba el almirante, que ha estado realmente extraordinario. Pero lo estaba pensando en un contexto internacional actual, la complejidad de todo este tema en un contexto internacional que tratamos en el máster y que me parece que es imprescindible para poder entender esta cuestión de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Estamos en este momento en un mundo, pues no quiero ponerme muy negativa, pero sí hacer un análisis en segundos de la realidad que se basa en un momento en el que hay un auténtico desorden internacional. No tenemos claro qué manda en el mundo y no hay normas para organizarnos entre nosotros ni nuestra convivencia. En ese contexto de desorden internacional tenemos que tener muy presente la cuestión de la ciberseguridad y la ciberdefensa, ¿no? Porque viene a complejizar extraordinariamente más toda la cuestión en un mundo desordenado, donde hay una fortísima competencia entre potencias consolidadas de los Estados Unidos y potencias emergentes, como puede ser China o Rusia, y que también están recurriendo a este ciberespacio para tener peso político, ¿no? Claro. Fidel, te quiero preguntar directamente porque a mí me quedó la sensación, y me imagino que también a todos los que nos están viendo, que pareciera que se necesita más gente y más profesionales formados en ciberseguridad. Lo daba claramente a entender el almirante, ¿no? Cuando decía que efectivamente la formación de profesionales que manejen este tipo de, no solo de herramientas, sino que tengan el conocimiento para poder afrontar uno de los grandes retos que el mundo tiene hoy, pero que seguramente va a ser cada vez mayor y más relevante, ¿no? Efectivamente, como comentaba Sonia, ha sido un verdadero placer poder escucharles y sin duda compartir ese mensaje, ¿no? que estaban indicando, ¿no? Al final el cibercrimen no para, ¿no? Los datos no paran de crecer con respecto al número de ciberincidentes, ¿no? que se van registrando y que sufren las empresas.
Y al final esos ciberincidentes que sufren, pues como decía el almirante, ¿no? El hecho de protegerte versus el coste que tendría no hacerlo, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Lo que nos indican todos los estudios, ¿no? Es que hay una falta importante de personal, ¿no? Que pueda dar respuesta a las necesidades que tienen hoy en día las empresas en relación con la ciberseguridad, ¿no? Por nombrar algún estudio, ¿no? Hay uno que hace una consultora, que es ISC2, y nombra, ¿no? Como vacantes que han quedado sin cubrir a lo largo del mundo, ¿no? Porque como decía Sonia, estamos no podemos hablar al final por países, sino que es un contexto global, ¿no? Pues solamente en Europa quedaron sin cubrir 400.000 puestos en el año 2024, 330.000 en LATAM, 542.000 en Estados Unidos. Si hablamos de Asia-Pacífico, todavía el número es mucho mayor, 3.374.000. África, 125.000, ¿no? Al final hay una necesidad global, ¿no? De personal, ¿no? Y al final esos análisis, ¿no? Que las consultoras los pueden hacer a un nivel muy global, ¿no? Si los aterrizamos y nos centramos, ¿no? Pues al final, por ejemplo, aquí en España tenemos el INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad, y hace ese análisis, ¿no? Para nuestras empresas, para nuestro mercado. Y en el año 2024, pues hubo una demanda de 83.000 vacantes y para este 2025 se estima en casi 100.000, ¿no? En 99.600. ¿Qué hace eso, no? Y qué es lo que se traslada en todos estos estudios, ¿no? Pues que hay una necesidad de formación, ¿no? De tener personal capacitado para poder dar respuesta. Porque si no, al final, pues estamos en un partido en el que no es igualitario, ¿no? No es igual el que nos ataca y el conocimiento que tiene con las capacidades que nosotros tenemos para defendernos, ¿no? Y al final entrar en ese mercado. Sí. Sí. No, Fidel, te quería preguntar porque nos pregunta Ignacio Paredes, que está conectado viéndonos, y dice que la titulación del máster, tanto el de ciberseguridad, también se la traslado a Sonia, pero empiezo contigo. La titulación del máster, por ejemplo, en ciberseguridad, es homologable en América Latina, ¿cierto? O sea, en los principales países de América Latina. Eso es, así es. Al final. Vale, y en el caso también, Sonia, en el caso del máster en seguridad. Por supuesto, claro que sí. Así es. Perfecto. Vamos a poner un poquito en claro, también para las preguntas que nos está haciendo el público. A ver, en el caso particular del máster en ciberseguridad, ¿sí? Fidel, la formación de base tiene que ser inexorablemente gente que haya pasado por ingeniería, ¿es correcto? Sí, al final es el acceso directo, ¿no? Es con un grado en informática o en telemática o en telecomunicaciones. O también, pues, poder, porque al final, pues, estamos mucha gente, ¿no? Que viene de una experiencia que haya podido ganar de manera práctica, pues que tenga un grado en algún área no relacionada con la tecnología, pero luego su desarrollo laboral pues le haya hecho trabajar en temas relacionados con la parte más IT y que tenga conocimientos al final en redes, en programación, en sistemas operativos, con el objetivo, ¿no? De que le permita pues al final afrontar con garantías el estudio. Perfecto. Aquí nos preguntan, Fidel, dice, ¿este máster, si se tiene un grado en Derecho, se puede estudiar? Era lo que decía, directamente sin que haya una experiencia, ¿no? Que se pueda contrastar en TI, no, porque no tendrías la capacidad para desarrollarlo, ¿no? Pero si tú tienes un grado en Derecho y luego tienes una experiencia que puedas acreditar en TI, porque al final pues tu desarrollo haya ido en esa rama, pues se podría realizar esa solicitud y se podría analizar.
Vale, perfecto. Bueno, les estoy compartiendo online a través del chat un enlace donde aquellas personas que quieren conocer más detalles de este máster en ciberseguridad puedan visitar la página web de UNIR y allí van a tener toda la información sobre este máster. Pero con un dato adicional que les queremos compartir. Si alguien, por ejemplo, que es analista de sistemas o con carreras afines de tecnología, toma la decisión, ya recién nos decía Fidel, cuánta gente en el mundo se necesitan especialistas en ciberseguridad, si toma la decisión, en el enlace que les hemos compartido, tienen un formulario. Y en ese formulario, si lo completas, un experto de UNIR se comunicará contigo y te va a dar toda la información si tu titulación previa es compatible, o sea, puedes postular para esta maestría o no, pero además con un dato importante, que ya que estás en este evento, si te tomas la decisión de hacer este máster, tienes un descuento de hasta el 35%. Es una maestría oficial que si estás en América Latina, obviamente la convalidas en Perú, en Colombia, en cualquiera de los países de América Latina, la puedes convalidar, pero tienes la ventaja de poder hacerla por haberte inscrito y participado de este foro con un descuento de hasta el 35%. Me voy contigo, Sonia, ahora para hablar un poco del máster en seguridad, ¿sí? Para que nos cuentes, porque recién, por ejemplo, nos decía justamente una persona bueno, en el caso de un grado en Derecho, claro, si no trabajó por compañías vinculadas o mejor dicho, actividades vinculadas a la tecnología, un abogado sí puede hacer el máster en seguridad, ¿correcto? Por supuestísimo. El máster está integrado por una multidisciplinariedad de estudios. Hay alumnos de Derecho, hay alumnos de Ciencias Sociales y Humanas en general, y estaba pensando que también los alumnos de Fidel podrían venir a mi máster después para entender los efectos que este desarrollo tecnológico tan extraordinario y el significado que tiene la ciberseguridad en qué efectos tiene en el ámbito internacional. Y no olvidemos que todo lo que ocurre en el ámbito internacional repercute, como muy bien decía el almirante, en nuestra vida cotidiana en este mundo global, ¿no? Así que nosotros invitamos a personas con inquietudes y con formación en el ámbito de las ciencias sociales, humanas, jurídicas e incluso a técnicos, a que después de su formación puedan acudir a entender la complejidad del mundo actual con este componente que es absolutamente esencial del ciberespacio, ¿no? Vale, yo quiero contarle también entonces al público que ahora que estoy hablando contigo, y esto para que vean, esto es en tiempo real, les estoy compartiendo a través de el chat el enlace donde pueden conocer también este máster en seguridad internacional. Recién, Sonia, Fidel nos hablaba un poco de la necesidad de profesionales que hay en el mundo. O sea, es que es impresionante la cantidad de gente. Yo trataba de sacar la cuenta y son de verdad millones de puestos de trabajo que se van a crear. ¿Cómo es, digamos, la empleabilidad, ¿no?, en un máster en seguridad internacional? O sea, ¿hacia dónde en general un abogado, aquí por ejemplo un contador, dice yo soy contador público? Entiendo que un contador público seguramente... no sé cómo encaja, pero tal vez un contador público puede llegar a plantearse hacer un máster en seguridad internacional. Bueno, yo quiero incidir en que este es un máster multidisciplinar, que este contador público que nos está escuchando piense en que hay una repercusión absoluta de lo que ocurre en el planeta entero en cualquier, como decía hace unos segundos, manifestación de nuestra cotidianidad. Es decir, para entender buena parte de la labor que estamos desempeñando,
Nos hace falta en el ámbito económico, financiero, en consultorías políticas, en consultorías de cooperación, en cooperación en sí misma, es decir, tanto cargos públicos como privados necesitan permanentemente tener analistas sobre la realidad internacional, porque cualquier iniciativa pública o privada te vas a tropezar inmediatamente con lo que está ocurriendo en el resto del mundo y no puedes evitarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, para cerrar en unos minutos, a mí me gustaría, Fidel, hablar un poco de la formación online. Muchas de las personas que están conectadas, bueno, muchos conocen a UNIR y saben que es una universidad 100% online, con sus títulos completamente, obviamente, oficiales y con unas características en la calidad y excelencia académica de muy alto estándar. Claro, alguien que nos plantea aquí, bueno, me interesa la idea de hacer un máster en ciberseguridad, casi siempre la pregunta es, bueno, ¿qué tan duro va a ser el proceso de hacer un máster y combinarlo con esa experiencia de personas que ya son profesionales, que están trabajando, que tienen por ahí muchas horas? Y bueno, ¿por qué hacer el máster en ciberseguridad de UNIR y 100% online? Nosotros, al final, el tener un máster oficial, ¿no? Siempre es un esfuerzo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, ese es nuestro perfil principal, ¿no? El que acabas de definir, ¿no? Personas que están trabajando, ¿no? Y que deciden acceder a una formación online, y en las más de 20 ediciones del máster, ¿no? Pues al final, todos nuestros estudiantes pues han ido superándolo, ¿no? O sea que requiere de un esfuerzo, sin duda. Pero como comentábamos antes, es un esfuerzo con una alta recompensa, ¿no? Al final estamos hablando de que es un sector con alta empleabilidad, tiene unos salarios competitivos, ¿no? Te ofrece estabilidad, ¿no? Y al final el resultado, ¿no? Cuando nosotros hablamos con nuestros estudiantes o les lanzamos encuestas, que al final logran esos objetivos. O bien acceder al sector o bien moverse dentro del sector, ¿no? Porque al final no solamente nuestro máster da respuesta a una persona que quiere empezar en el mundo de la ciberseguridad, sino una persona que ya está en el mundo de la ciberseguridad y quiere evolucionar dentro de su rol o de su puesto al final en su empresa, o poder acceder a otras ofertas de trabajo en otras empresas. Entonces, es cierto, ¿no?, que al final vamos a tener unas actividades, tenemos al final que adquirir una serie de capacidades, pero pues un poco como comentábamos antes, ¿no? En ese símil, ¿no?, entre protegernos y no protegernos, pues la respuesta está clara, ¿no? Porque al final lo que perdemos es mucho mayor, ¿no? Pues aquí yo creo que es lo mismo, ¿no? Entre formarnos o ese esfuerzo que nos va a requerir formarnos versus la recompensa que vamos a obtener por ello, pues es sin duda mucho mayor. Bueno, para cerrar, yo simplemente recordarles a todas las personas que les hemos compartido los dos enlaces. Un enlace donde pueden ver toda la información del máster en ciberseguridad y que sepan que si deciden avanzar con ese máster, la propuesta por estar siendo parte de este evento cuentas con un descuento de hasta el 35%. Y en el caso del máster en seguridad internacional, del que nos estuvo hablando Sonia, también está la posibilidad, recordemos que el de ciberseguridad está obviamente más enfocado a personas que ya tengan la experiencia y tengan un título que certifique, digamos, los conocimientos técnicos, tecnológicos para poder hacer este máster, y el máster en seguridad internacional, que tiene un enfoque diferente y va orientado también a otros perfiles. Entonces, para que sepan, el de ciberseguridad tiene un descuento de hasta el 35%, y en el caso del máster en seguridad internacional,
el descuento es de hasta el 40%. Sonia, quiero agradecerte estos minutos con nosotros aquí en este Foro Unir. Hoy nos alargamos muchísimo con los invitados que tuvimos antes, pero bien valió la pena porque eran muy, muy interesantes. Y bueno, quiero agradecerte la información e invitar a toda la gente a que conozca, obviamente, este máster en seguridad internacional. Muchísimas gracias, Jorge, y cuenta conmigo cuando quieras, por supuesto, un placer. Bueno, y lo mismo, Fidel, hemos compartido también el enlace a todos, que quiero agradecerte también estos minutos y por contarnos y por darnos también estos datos valiosos respecto de esos niveles de empleabilidad que hay en el mundo por la demanda de trabajo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que resulta clave cuando pensamos en el futuro de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Bueno, y nosotros así llegamos al final. No me despido sin antes pedirles un pequeño favor. Ahora cuando se desconecten les va a aparecer una encuesta. En esa encuesta les pido que contesten, son solo 3 preguntas, tardan nada en responder, son 15 segundos de su tiempo. Nos sirve a nosotros para poder también calificar la calidad del evento y es relevante para nosotros. Y también, bueno, de decirles que les queremos agradecer mucho. Los comentarios han sido fantásticos. De verdad ha sido un placer contar con todos ustedes conectados con sus preguntas, sus comentarios. Han sido tremendamente generosos con nosotros y les damos las gracias. Y para despedirnos, si eventualmente estás pensando en la idea de hacer un máster, nos queremos despedir con un vídeo. Un vídeo que te va a gustar porque toca una parte muy emocional. Es ese momento cuando uno, ya sea que se recibe en su grado u obtiene su máster, esa ceremonia final con la familia, con los amigos, de recibir el título. No te pierdas este cierre que hacemos en UNIR, porque de verdad te anima y te da muchas ganas de vivir ese momento como un logro muy personal y muy emotivo. Que la pasen todos muy bien, muchísimas gracias, un gran abrazo, un gran saludo a Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, España. Hemos tenido gente de muchísimos, muchísimos lugares. Gracias, hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy, muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.